Cuando mi hijo Thomas me dejó en la residencia de ancianos Sunny Pines, me prometió que solo sería por unas semanas. «Solo hasta que terminemos las renovaciones de la casa de huéspedes, mamá», dijo, acariciando mi mano con esa sonrisa ensayada que había llegado a reconocer. «Luego te mudarás con nosotros, como habíamos hablado». Asentí, llevando mi única maleta a la habitación 237, tratando de ignorar las paredes institucionales de color beige y el ligero olor a desinfectante que no conseguía enmascarar el aroma subyacente de, vejez. Supongo, me llamo Eleanor Winters, tengo 72 años, y eso fue hace exactamente 8 meses. El primer mes, Thomas vino a visitarme todos los domingos. Traía a su esposa Diane y a mis nietos, Mia y James. Se sentaban incómodos en la pequeña sala de visitas, los niños inquietos, claramente incómodos con los demás residentes. Thomas me mostraba fotos del progreso de la renovación en su teléfono. «El contratista dice que solo faltan unas semanas, mamá. Te encantará lo que estamos haciendo con el espacio». Asentía, examinando las fotos con atención. Había algo raro en ellas. La misma esquina de una habitación mostrada desde ángulos ligeramente diferentes. Las mismas muestras de pintura sostenidas contra la misma pared. Pero no dije nada. ¿Qué madre quiere acusar a su hijo de mentirle a la cara? Al tercer mes, las visitas de los domingos se habían convertido en fines de semana alternos. Las actualizaciones de la renovación se volvieron vagas. «Estas cosas siempre tardan más de lo esperado», decía Thomas, sin mostrar más fotos. «¿Cómo va la fontanería?», preguntaba yo poniéndole a prueba. «Ya conoces a los fontaneros», respondía con un gesto de la mano. «Siempre encuentran nuevos problemas detrás de las paredes». Al cuarto mes, las visitas se habían reducido a una vez al mes. Mis llamadas a menudo iban al buzón de voz. Cuando Thomas me devolvía la llamada, siempre era cuando estaba conduciendo a algún sitio. Las conversaciones se limitaban a 10 minutos de distracción entre su oficina y su casa. No soy ingenua. Crié a 3 hijos después de que mi marido Richard muriera cuando eran adolescentes. Les pagué la universidad con 2 trabajos: enseñar en la escuela primaria durante el día y llevar la contabilidad de empresas locales por la noche. Sabía lo que estaba pasando. Simplemente no quería creerlo. Una tarde del quinto mes, me senté en la sala común de Sunny Pines, fingiendo leer una revista mientras 2 miembros del personal charlaban cerca, pensando que no podía oírlos. «Esa nueva residente del 237», dijo uno. «La familia ya no viene de visita. ¿Te has dado cuenta?» «Un caso típico», respondió el otro con un suspiro de complicidad. «Prométele a mamá que es temporal, y luego desaparece lentamente, pasa todo el tiempo». Dejé caer la revista en mi regazo, mirando por la ventana al pequeño patio, donde unos pocos residentes se arrastraban por el sendero. ¿Ese era mi futuro? ¿Arrastrarme en círculos mientras mi familia seguía adelante sin mí? Fue más tarde ese mismo día cuando tomé una decisión. Si pensaban que podían deshacerse de mí como de un electrodoméstico anticuado, estaban a punto de descubrir que esta anciana aún tenía algo de fuerza. Verán, lo que mis hijos no sabían, o quizá habían olvidado convenientemente, era que la propiedad de 6 hectáreas que su padre y yo habíamos comprado en el campo, hacía 40 años seguía a mi nombre. La propiedad con la granja victoriana en la que habían crecido. La propiedad que albergaba las colecciones de muebles antiguos que Richard y yo habíamos restaurado con cariño. La propiedad que el testamento de su padre me había dejado específicamente a mí, no a ellos, en el entendimiento de que ellos la heredarían a mi muerte. La propiedad que Thomas me había estado molestando para que se la cediera durante los últimos 3 años. Recuerdo la primera vez que lo mencionó. Estábamos sentados en la terraza acristalada de la vieja casa, viendo cómo una tormenta de verano se abría paso por los campos. Para entonces, hacía casi 20 años que había enviudado, pero yo misma había mantenido la propiedad, contratando ayuda cuando era necesario, pero tomando todas las decisiones y supervisando todas las reparaciones. «Tiene sentido, mamá», me dijo, deslizando una carpeta de documentos hacia mí a través de la mesa de café. «Para la planificación patrimonial, para evitar la legalización de un testamento. ¿Seguirás viviendo aquí? Por supuesto, nada cambiará». Miré los papeles
y luego volví a mirar a mi hijo. Había tenido éxito en el sector inmobiliario comercial, algo que no dejaba de recordarme cada vez que hablábamos de finanzas. Tenía el encanto de su padre, pero no la transparencia de Richard. «Lo pensaré», le dije dejando la carpeta a un lado. Volvió a sacarlo a colación en Acción de Gracias ese año. Y de nuevo, en Navidad. Y en mi cumpleaños. Siempre con la misma sonrisa ensayada, las mismas explicaciones superficiales sobre la planificación inteligente del patrimonio. Me había resistido, no porque no confiara en mi hijo, sino porque... Bueno, tal vez no confiaba en mi hijo tanto como debería hacerlo una madre. Richard siempre había dicho que Thomas tenía la astucia de su abuelo. Listo como un látigo, pero ten cuidado, me había advertido. Piensa 3 movimientos por delante. Miré alrededor de mi pequeña habitación en Sunny Pines. La cama doble con su fino colchón. La única ventana que daba al aparcamiento. El baño compartido con la señora Henderson de al lado, que tardaba exactamente 47 minutos cada mañana en asearse. Mi vida se había reducido a esto. En la pared colgué una sola fotografía. Richard y yo en nuestro 30º aniversario de boda, de pie frente a la vieja casa. Los dos nos reíamos porque el temporizador automático de la cámara se había disparado inesperadamente. Fue el último aniversario que celebramos antes de que él sufriera un infarto 6 meses después. «¿Qué harías tú, Richard?», le susurré a la fotografía. Casi podía oír su respuesta. «Lo mismo que estás pensando hacer tú, Ellie. Demuéstrales de qué estás hecha». Cogí el teléfono y llamé a mi vieja amiga Margaret. Había sido abogada inmobiliaria antes de jubilarse hace 5 años. Habíamos mantenido el contacto, reuniéndonos para almorzar cada pocos meses, hasta que me trasladaron a Sunny Pines, demasiado lejos de nuestros lugares habituales para que pudiera reunirme con ella sin coche. «Margaret», dije cuando contestó, «necesito tu ayuda». El plan tomó forma durante las 2 semanas siguientes. Margaret vino a visitarme a Sunny Pines, trayendo archivos y notas. Me puso en contacto con su antigua colega, una joven y perspicaz abogada llamada Sofía Chen. Juntas redactamos la documentación necesaria. Yo cedí la propiedad, no a Thomas, sino a una sociedad de responsabilidad limitada que yo controlaba. Luego puse la propiedad en venta en una respetada casa de subastas especializada en casas y fincas históricas. «¿Estás segura de esto, Eleanor?», preguntó Margaret mientras finalizábamos el papeleo. «Esto cambiará tu relación con tus hijos, para siempre». Pensé en las promesas vacías de Thomas, en la tarjeta de Navidad anual de Jennifer, la única comunicación que recibí de ella, en las llamadas telefónicas ocasionales de Michael desde la ciudad europea en la que vivía ese mes. «¿Qué relación?», respondí. «Ya la han cambiado. Solo estoy respondiendo a las nuevas condiciones». Thomas no sospechaba nada. Cuando finalmente volvió a visitarme a principios del 6º mes, le pregunté por las reformas. «Ya sabes cómo son los contratistas», dijo con una risa que no llegó a sus ojos. «Pero nos estamos acercando. Creo que para Navidad estarás instalada». «¿Navidad? 8 meses». Sonreí y asentí. «Eso suena encantador, querida». Me di cuenta de cómo echaba un vistazo a mi pequeña habitación, sin mirarme a los ojos. De cómo miró el reloj 3 veces durante nuestra visita de 30 minutos. De cómo ni una sola vez me preguntó cómo estaba, qué estaba leyendo, si había hecho amigos. «¿Necesitas algo de la casa?», preguntó mientras se preparaba para irse. «¿Algún objeto personal?». Pensé en el joyero que había pertenecido a mi madre, en los álbumes de fotos que abarcaban 50 años de historia familiar, en los queridos libros de Richard. «No», dije. «No se me ocurre nada». Él asintió, aliviado de que le hubieran ahorrado un recado. «Te llamaré la semana que viene», dijo, besándome en la mejilla. No lo hizo. La subasta estaba programada para el mes siguiente. Mientras tanto, contraté un servicio para catalogar y fotografiar cada artículo de la casa. El juego de comedor Chippendale, donde habíamos compartido miles de comidas familiares. La colección de novelas de primera edición de Richard, acumulada con cariño durante décadas. Las alfombras persas antiguas que habíamos comprado
en nuestro viaje de aniversario de bodas número 25. Las pinturas al óleo de la tía abuela de Richard, una artista consumada, aunque desconocida en su época. Repasé metódicamente cada lista de inventario, anotando la procedencia y fijando precios de reserva cuando procedía. Fui minuciosa. Llevaba 50 años gestionando las finanzas del hogar. Conocía el valor de todo lo que poseíamos. Sofía me ayudó a establecer un fideicomiso para las ganancias, con condiciones estrictas sobre cómo y cuándo se podía acceder al dinero. También hice arreglos con una comunidad de personas mayores, no Sunny Pines, sino Lakeside Gardens, una instalación de lujo con apartamentos espaciosos, cenas gourmet y extensos terrenos para caminar. El tipo de lugar que cuesta $8,000 al mes. El tipo de lugar que mis hijos habían considerado demasiado caro cuando estaban investigando opciones para mí. «Tenemos que ser prácticos con tus finanzas, mamá», había dicho Thomas cuando mencioné Lakeside. «Tenemos que hacer que tu dinero dure». «¿Mi dinero? No el suyo. Todavía no». La semana antes de la subasta, recibí una extraña llamada de mi hija Jennifer. Ella vivía en Seattle con su marido y sus 3 hijos. Hablábamos quizá una vez al mes, y hacía más de un año que no venía de visita. Decía que el vuelo a través del país era demasiado caro, y le llevaba demasiado tiempo, con su apretada agenda como administradora de un hospital. «Mamá», dijo con voz tensa, «acabo de recibir un extraño correo electrónico de una empresa de subastas sobre la casa. Debe de haber un error». Estaba sentada en el pequeño patio de Sunny Pines, observando a un cardenal saltar de rama en rama en el único árbol desaliñado. Respiré hondo. «No es un error, Jennifer. Voy a vender la casa y todo lo que hay en ella». El silencio al otro lado duró tanto que comprobé si la llamada se había cortado. «No puedes hacer eso», dijo finalmente, con una voz anormalmente aguda. «Es nuestra herencia. Papá quería que tuviéramos esa casa». «Tu padre quería que yo tuviera esa casa», corregí con suavidad, «y he decidido venderla». «Pero, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué pasa con la casa de invitados que Thomas está construyendo?» Casi me río. «Jennifer, no hay ninguna renovación de la casa de invitados. Nunca la hubo. Thomas me trasladó a esta residencia de ancianos hace 8 meses y no tiene intención de sacarme de aquí». «Eso no es cierto», dijo ella, pero su voz carecía de convicción. Nos dijo: «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano sobre mí, Jennifer?» Otro largo silencio. «Necesito llamar a Thomas», dijo finalmente. «Sí», asentí. «Creo que sí». Esa noche recibí otra llamada. Esta vez de Michael, mi hijo menor. A diferencia de sus hermanos, Michael siempre había sido directo. Quizás porque, como el más joven, había sido testigo de más desafíos en el matrimonio de Richard y yo. Había visto más de la realidad detrás de la fachada de una vida familiar perfecta. «¿Mamá?», dijo, con la voz que tenía el ligero eco de una llamada internacional. «Jennifer acaba de llamarme presa del pánico. ¿Es cierto? ¿Vas a vender la casa?» «Sí», dije simplemente. Se quedó callado un momento. «Me alegro por ti», dijo finalmente. «¿No estás enfadado?» «¿Por qué ibas a estar enfadado? Es tu casa». «Tu hermano y tu hermana parecen pensar lo contrario». Michael resopló. «Thomas lleva años echándole el ojo a esa propiedad. No para de hablar de cómo podría desarrollarla, dividirla en parcelas, construir casas de lujo. Me sorprende que no te haya convencido ya para que la traspases». Sentí un escalofrío. Thomas nunca me había mencionado planes de desarrollo. «¿Y Jennifer?», pregunté. Jennifer sigue el ejemplo de Thomas. Siempre lo ha hecho. Hizo una pausa. «Si te sirve de algo, mamá, creo que Thomas realmente tenía la intención de mudarte a su casa. Al principio. Pero Diane nunca quiso. Y ya sabes cómo siempre se rinde ante ella». Pensé en las sonrisas forzadas de mi nuera durante las visitas. En cómo ni una sola vez había usado mi nombre, refiriéndose siempre a mí como la madre de Thomas o la abuela de los niños, como si no tuviera identidad más allá de mi relación con su familia. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó Michael cuando no respondí. «¿A dónde irás después de la venta?».
Lakeside Gardens, le dije. Ya he pagado un depósito, silbó. Qué bien, me alegro por ti. Te visitaré la próxima vez que esté en Estados Unidos. Le creí. Michael siempre había cumplido sus promesas, por limitadas que fueran. Al día siguiente, Thomas apareció en Sunny Pines sin avisar. Tenía la cara roja y el pelo, normalmente cuidado, despeinado. ¿Qué diablos estás haciendo?, exigió, sin molestarse en bajar la voz, a pesar de que mi puerta estaba abierta y la señora Henderson pasaba arrastrando los pies por el pasillo. Hice un gesto para que entrara y cerré la puerta detrás de él. Por favor, siéntate, Thomas. No me voy a sentar. ¿Vas a vender la casa de papá? Sin ni siquiera discutirlo con nosotros. Esa casa ha estado en nuestra familia durante 40 años. Terminé por él. Desde que tu padre y yo la compramos, con nuestro dinero. Pero parecía tener dificultades para encontrar las palabras. ¿Y las reformas? ¿Y la casa de invitados? Solo lo miré. Después de un momento, tuvo la delicadeza de apartar la mirada. Mamá, ¿puedo explicarlo? No hay nada que explicar, Thomas. Me mentiste. Me mudaste a este lugar sin intención de sacarme nunca. Eso no es... No has venido en semanas. Rara vez contestas mis llamadas. Los niños no han venido en meses. Hemos estado ocupados. Las renovaciones... Por favor, para. Mi voz era tranquila, pero firme. Ambos sabemos que no hay reformas. No hay casa de invitados. Nunca la hubo. Se desplomó en la silla de visitas, pasándose una mano por el pelo. Vale, admitió finalmente. No estábamos reformando una casa de invitados, pero estábamos planeando traerte de vuelta a casa, con el tiempo. ¿Cuándo? ¿Después de que la casa se hubiera convertido en mía solo de nombre? ¿Después de que hubieras trasladado todas tus cosas y te hubieras apoderado de todas las habitaciones? ¿Después de que yo fuera demasiado vieja o estuviera demasiado enferma para discutir? No respondió. La casa ya ha sido vaciada, le dije. La subasta es la semana que viene, y ya he dejado un depósito por un apartamento en Lakeside Gardens. Levantó la cabeza de golpe. ¿Lakeside? ¿Tienes idea de lo cara que es esa casa? Sí, por eso estoy vendiendo la casa. Esperaba ira, gritos, quizás incluso amenazas. Lo que no esperaba era que mi hijo empezara a llorar. ¿Mamá?, dijo con la voz quebrada. Esa casa es todo lo que nos queda de papá. No puedes venderla. Por un momento, vacilé. La casa guardaba tantos recuerdos. Richard enseñando a los niños a montar en bicicleta en el largo camino de entrada, cenas familiares en el jardín durante las noches de verano, mañanas de Navidad alrededor de la chimenea. Pero entonces recordé en qué se había convertido la casa después de la muerte de Richard. Cómo Thomas había empezado a evaluar su valor antes de que la tumba de Richard estuviera siquiera marcada con una lápida. Como Jennifer había empezado a reclamar muebles. Cuando llegue el momento, quiero el juego de comedor, mamá. Como ninguno de los dos se había ofrecido a ayudar a mantener la propiedad, pero ambos tenían muchas opiniones sobre cómo debía gestionarla. La casa no es tu padre, Thomas. Tu padre vive en tus recuerdos, en los valores que te enseñó. O debería haberte enseñado. Levantó la vista con lágrimas en el rostro. Por un momento, vi al niño que había acudido a mí, con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, esperando que yo lo arreglara todo. «Podemos llegar a un acuerdo», suplicó. «Lo que quieras, solo detén la subasta». Negué con la cabeza. «La subasta es la semana que viene». «Entonces, al menos, déjanos comprar algunos de los artículos. Los libros de papá, el juego de comedor. Esas cosas significaban algo para nosotros». También significaban algo para mí, Thomas. Todos los días durante los últimos 40 años. Pero no te vi ofrecerte a ayudar a mantenerlos cuando me trajiste aquí. No te vi preocupado por el destino de esos tesoros familiares. Se secó los ojos. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿Es eso? Podemos pagar Lakeside. Entre Jennifer, Michael y yo podemos cubrirlo. Esto no es por dinero, Thomas. Es por respeto, por honestidad. Por tratar a tu madre como un ser humano con sentimientos y autonomía, no como un problema que hay que gestionar.
Después de que se fue, me quedé sentada en mi cama durante mucho tiempo, mirando la fotografía de Richard y yo. Una parte de mí se preguntaba si estaba siendo cruel, si estaba dejando que los sentimientos heridos me llevaran a castigar a mis hijos injustamente. Pero entonces recordé la cara de Thomas cuando habló del coste de Lakeside. No preocupación por mi bienestar, sino alarma por el gasto. Recordé la suposición inmediata de Jennifer de que la casa era su herencia, no mi hogar. Recordé la forma tan despreocupada en que todos se habían alejado de mí después de dejarme en Sunny Pines. Esto no era un castigo. Era instinto de conservación. El día de la subasta amaneció despejado y brillante. No asistí. Sofía me había aconsejado que no lo hiciera, sugiriendo que mi presencia podría incomodar a los posibles compradores. En su lugar, seguí la subasta a través de las actualizaciones de Margaret, que sí asistió. La propiedad acaba de venderse. Me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía. No vas a creer el precio. Tenía razón. La subasta fue un éxito que superó incluso mis expectativas. La propiedad se vendió por casi el doble de lo que Margaret había estimado. Varias de las piezas antiguas alcanzaron pequeñas fortunas entre los coleccionistas. Los libros de primera edición de Richard fueron a parar a la biblioteca de una universidad, lo cual me alegró. Serían preservados y apreciados. ¿Quieres saber quién compró qué?, preguntó Margaret cuando llamó esa noche. No, dije después de pensarlo un momento. Deja que todo se vaya. Después de la subasta, una vez finalizado todo el papeleo y con el dinero a buen recaudo en el fideicomiso, me mudé a Lakeside Gardens. Mi apartamento allí tiene 2 dormitorios, una cocina completa y un balcón con vistas al lago. Me he hecho amiga de varios residentes que, como yo, se han visto navegando por el complicado terreno del envejecimiento en una sociedad que a menudo desprecia a los ancianos. Uno de ellos, un juez jubilado llamado Robert, perdió a su esposa por un cáncer hace 5 años. Sus hijos habían vendido su casa mientras él aún estaba de duelo, y lo habían trasladado a una residencia asistida por su propio bien. Tenían buenas intenciones, me dijo mientras tomábamos un café en el comedor de Lakeside. Pero nunca me preguntaron qué quería, simplemente lo decidieron. Otra nueva amiga, Evelyn, había sido pianista de conciertos en su juventud. Sus hijos le habían vendido el piano. «Es demasiado grande para tu apartamento, mamá», sin consultárselo. Ahora sus dedos se movían inquietos sobre el mantel mientras hablábamos, tocando melodías fantasmas. Formamos un grupo de apoyo informal, reuniéndonos 3 veces por semana para compartir historias, ofrecer consejos, a veces simplemente para sentarnos juntos en un silencio comprensivo. Thomas no me ha hablado desde nuestra confrontación. Jennifer llama de vez en cuando. Su voz siempre tensa. Nuestras conversaciones breves y tensas. Mi hijo menor, Michael, que ha estado viviendo en Europa y no ha estado muy involucrado en toda esta historia. Viene a visitarme cuando está en el país. Parece entender mi decisión, o al menos la respeta. «Te he traído algo», me dijo durante su última visita, entregándome un pequeño paquete. Dentro había un medallón de plata que había pertenecido a mi madre, la única joya que realmente me importaba, que había dejado en la casa. «¿Cómo lo has conseguido?», pregunté. Le pregunté a Thomas si podía revisar algunos de los artículos antes de la subasta. No quería, pero insistí. Sostuve el medallón sintiendo su peso familiar en la palma de mi mano. «Gracias, Michael». Él se encogió de hombros. «Es tuyo. Debería estar contigo. Un concepto tan simple. Sin embargo, uno que había eludido por completo a mis otros hijos. Algunas personas podrían pensar que fui dura, que debería haber perdonado a mis hijos, especialmente a Thomas, que debería haberles dado otra oportunidad. Pero esto es lo que sé. El respeto no es un derecho, se gana. Y una vez rota, la confianza es muy difícil de reconstruir. He vivido una larga vida. He amado profundamente. He perdido profundamente. He cometido errores y he aprendido de ellos. Me he ganado el derecho a decidir cómo paso mis años restantes y con quién. El dinero de la venta cubrirá mis gastos en Lakeside durante el resto de mi vida, con lo suficiente para emergencias médicas.
He dispuesto que el resto se divida en partes iguales entre mis nietos cuando cumplan 30 años, con la condición de que hayan demostrado cuidado y respeto por sus mayores. Esta condición no fue por rencor, fue por esperanza. Esperanza de que la próxima generación pueda aprender lo que sus padres no aprendieron. La semana pasada recibí una visita inesperada. Mia, la hija de Thomas, ahora en su primer año de universidad. Se quedó de pie vacilante en la entrada de Lakeside Gardens, agarrando su mochila, con aspecto perdido hasta que me vio en el vestíbulo. «Abuela», dijo acercándose con cautela, como si no estuviera segura de si era bienvenida. «¿Te parece bien que haya venido?» La abracé, sintiendo la forma familiar de sus hombros, tan parecidos a los de su abuelo. «Por supuesto que está bien. Me alegro de verte». Nos sentamos una frente a otra en la cafetería de Lakeside Gardens, con Mia jugando con su taza de café. «Papá no sabe que estoy aquí», admitió. «Todavía se enfada cuando alguien menciona tu nombre o el de la casa». «¿Y cómo te sientes al respecto?», pregunté. Reflexionó seriamente sobre la pregunta, lo que me recordó a la niña reflexiva que había sido antes de que la adolescencia la volviera brevemente hosca y distante. «Echo de menos la antigua casa», dijo finalmente. «La Navidad no será lo mismo sin ella». «No», asentí, «no lo será». Ella levantó la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de su abuelo, se encontraron con los míos. «Pero entiendo por qué lo hiciste, abuela. Papá estaba equivocado. Todos lo estaban». No se trataba de tener razón o no, Mia. Se trataba de ser vista, de ser valorada. Ella asintió. «Te trataban como si ya te hubieras ido, como si estuvieras esperando». La revelación me sorprendió. De la boca de los niños, en efecto. Extendí la mano sobre la mesa y le tomé la mano. «¿Te gustaría venir a cenar la semana que viene?» «Ya no soy la cocinera que era, pero el restaurante de aquí hace un excelente asado». Ella sonrió. «Me gustaría». Cuando se iba, se volvió. «¿Abuela? ¿La casa?» «Sé que una familia la compró. A veces paso por allí en coche. Tienen niños. La niña pequeña juega en el columpio de neumáticos que el abuelo nos puso». Sentí un nudo en el pecho, no exactamente dolor, pero algo parecido. «Eso está bien», dije. «Las casas deberían tener niños en ellas». Mientras la veía irse, pensé en Richard, en lo que él habría hecho con todo esto. Creo que se habría entristecido, pero no sorprendido. Siempre decía que el carácter se revela en momentos de estrés y cambio. He aprendido que también se revela en cómo tratamos a aquellos que ya no pueden satisfacer nuestras necesidades inmediatas, en cómo honramos o deshonramos a las personas que nos criaron. Anoche cené con Robert y Evelyn en el comedor de Lakeside. El hijo de Robert había llamado por fin después de meses de silencio, invitándolo torpemente a la cena de Acción de Gracias. La hija de Evelyn había encontrado un piano digital que cabría en su apartamento. No es lo mismo que su piano de cola, pero es un compromiso razonable. «Pequeños pasos», dijo Robert, levantando su copa en un brindis. «Por los hijos que recuerdan que existimos». «Por recordar nuestro propio valor», añadió Evelyn. Alcé mi copa con ellos. «Por nuevos capítulos». Ayer recibí una carta de Thomas, la primera comunicación en 6 meses. Era breve, solo unas pocas líneas. «Mamá», escribió, «ahora entiendo lo que intentabas enseñarnos. No debería haber hecho falta perder la casa para aprender esta lección. Lo siento. No solo por lo de la casa, sino por todo. Por no verte como persona. Por tratarte como un problema en lugar de como a mi madre. Si quieres, me gustaría ir a visitarte, solo para hablar. No he decidido si iré a verlo. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, pero no imposible. Vuelvo a pensar en Richard, en lo que podría aconsejarme. Casi puedo oírle. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Ellie. No una tercera o una cuarta, fíjate, pero una segunda. Quizá tenga razón. Quizá Thomas aún tenga tiempo de aprender lo que realmente importa. Quizá aún haya tiempo para curar las heridas. O quizá no. Por una vez, la elección es totalmente mía. Esta no es una historia sobre venganza, aunque pueda parecerlo.
Es una historia sobre límites, sobre defenderse a uno mismo, incluso cuando, y sobre todo cuando, aquellos que deberían apoyarte te han decepcionado. Es una historia sobre recordar tu valía, incluso cuando otros la han olvidado. Me dejaron sola en una residencia de ancianos y pensaron que ese era el final de mi historia. Se equivocaron. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. ¿Y yo soy quien lo escribe? A veces, el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es el valor de decir, me merezco algo mejor que esto. Y a veces, el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es la lección de que las acciones tienen consecuencias, que el respeto importa, que nunca somos demasiado mayores para defendernos, incluso si eso significa vender su herencia.